Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con el módulo gastrointestinal. Ya habíamos visto la anatomía orofaringea. Ahora vamos a ver la anatomía gastrointestinal. Eh, Vamos a ver, repasar un poquito acerca del esófago. Vamos a ver lo que es intestino, cámara gástrica, perdón, intestino delgado, su anatomía, su estructura y la importancia de que conozcamos cada una de estas órganos, porque cada uno de ellos puede tener un estudio particular. Entonces, hablando de la anatomía gastrointestinal, eh, abarca básicamente el estómago, duodeno, intestino delgado. Hay diferentes estudios para valorarlo. Cuando valoramos o queremos, además de la cámara gástrica, valorar el esófago, se llama serie esófago gastroduodenal. Cuando solo queremos valorar estómago y duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, entonces decimos estudio gastroduodenal. Cuando queremos valorar estómago e intestino delgado, llamamos serie gastrointestinal. Entonces, los nombres van a variar dependiendo de la estructura que ustedes quieren evaluar en el momento del estudio. Por eso es importante que ustedes tengan una solicitud médica. La solicitud médica es donde dicen los síntomas del paciente y la indicación específica del estudio. Ojo, muchas veces se van a encontrar en la práctica que muchos de sus pacientes tienen una solicitud de estudio que no es congruente con la clínica que tiene su paciente y que en realidad muchas veces el estudio que están pidiendo no es el estudio que le va a dar los mejores resultados ni al paciente ni al médico. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Es porque en muchas ocasiones los médicos tienen un desconocimiento acerca de los estudios fluoroscópicos y piensan que cualquier estudio les va a dar una solución o una respuesta. Por eso es importante que un radiotecnólogo conozca, entienda acerca de la anatomía, entienda un poquito acerca de la clínica, por eso tiene que leer, informarse, buscar, preguntar y no quedarse solo con lo que le puedan dar, sino que siempre o constantemente un radiotecnólogo tiene que estar leyendo, uh, aprendiendo cosas nuevas. Eso se lo va dando la práctica en los años. Pero hay muchos radiotecnólogos que dicen, mire doctor, le están pidiendo esto, pero los síntomas son estos. Yo tengo radiotecnólogos que tienen una perspicacia y me dicen, mire, están solicitando este estudio. Tengo radiotecnólogos que vienen y dicen, doctor, fíjate que le están pidiendo esta tomografía, pero no es congruente con lo que tiene el paciente. Hasta ellos mismos pueden decir, el estudio de elección es tal y tal. Pero eso es un radiotecnólogo que ha tomado la decisión de estudiar y de buscar mucho más. Entonces, la anatomía del estómago, es importante entender que el estómago contiene o sirve para tres funciones fundamentales. La primera es almacenamiento de los alimentos. El almacenamiento de los alimentos más o menos dura unas 2 horas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes quieren alimento, ese alimento que está más o menos alrededor de 2 horas en el estómago antes que sea evacuado y enviado al intestino delgado. El tiempo en que los alimentos están dentro del estómago provoca una descomposición mecánica de los alimentos. Cuando dice descomposición mecánica es que lo fragmenta.
Y la tercera, una digestión química del mismo. Esto significa que esos fragmentos de comida se dispersan en diferentes sustancias, hasta el punto que forma un elemento o una formación de un bolo al cual se le va a llamar quimo. Esto se obtiene a través de los ácidos gástricos que fragmentan, dispersan las sustancias que hay en los alimentos, como ser proteínas, carbohidratos, grasas, y toda una serie de sustancias que pueden ser sodio, potasio, calcio, todo eso se dispersa y se va fragmentado en lo que se llama quimo. El quimo, al entrar al intestino delgado, el intestino delgado es el encargado de absorber individualmente cada una de estas sustancias y a través del torrente sanguíneo irse a los lugares donde se necesita. Por ejemplo, el calcio se necesita en hueso y se necesita en corazón. También en otras estructuras como los músculos, pero en mayores cantidades en estos lugares. Entonces, el quimo que se forma en el estómago pasa por todo este proceso, más o menos aproximadamente 2 horas, hasta que el estómago se contrae por el peristaltismo y lo evacúa hacia el intestino delgado. Les comenté que si alguien después de comer se va a acostar, puede hacer que el proceso que dura 2 horas en el estómago puede durar hasta 3 horas o un poquito más. ¿Por qué? Porque se necesita el movimiento para que haya una digestión adecuada. Si no hay movimiento, la digestión puede ser más retardada y eso va a generar con el tiempo lo que se llama dispexia o mala digestión. Entonces, esto es lo que ustedes van a conocer con el nombre de quimo. El estómago contiene diferentes porciones. Las porciones se han dividido anatómicamente porque varían su estructura anatómica y su estructura microscópica. El epitelio del estómago puede variar de acuerdo a la posición en que tiene. Normalmente, la mayoría de los alimentos se va a acumular en cuerpo y en antro pilórico. No así en el fondo, que el fondo normalmente contiene mayor cantidad de gas. El cárdiax es el primero el que recibe los alimentos porque el cárdiax está íntimamente relacionado con el esfínter gastroesofágico. Entonces, el cárdiax es el primero, ¿verdad? También le llaman orificio cardial a la unión entre el esófago y esto, pero lo importante es que ustedes entiendan que esta porción puede sufrir cambios neoplásicos. Los cánceres distales asociados a reflujo, como el esófago de Barré, que es una transformación metaplásica. Metaplásica es que las células cambiaron a una lesión precancerosa. Son frecuentemente en la unión gastroesofágica y los tumores de ahí se pueden extender hacia el cárdiax. Entonces, de ahí la importancia de conocer un poquito acerca de esa anatomía. El fondo radiológicamente se ve como la burbuja gástrica. El cuerpo normalmente tiene una forma como de J, porque hacen una curva que es superior y una curva que es inferior. Es importante conocer estas curvas porque los pliegues de la curvatura mayor son más gruesos que los pliegues de la curvatura menor. Si al hacer un estudio de estómago encontramos el mismo engrosamiento en la curvatura menor y mayor, significa que es patológico. Y eso ustedes lo saben por pura anatomía. El antro pilórico es una área que está justamente antes del esfínter
gastroesofágico que conocemos con el nombre de píloro. Y el agujero que hay ahí es el esfínter pilórico. Inmediatamente después que pasan los alimentos al esfínter pilórico, estamos en intestino delgado. Las lesiones en el antro pilórico por úlceras pueden ser anteriores o posteriores. Y eso es importante porque cuando hacemos el estudio de estómago, tenemos que posicionar al paciente en diferentes ángulos para poder encontrar lesiones a este lugar. Sobre todo pequeñas úlceras que son neoplásicas. El estómago tiene una musculatura triple. Tiene músculos que van longitudinales, o sea, que van desde el cárdiax hasta el antro pilórico en forma longitudinal. Hay otras fibras que van circunferencialmente, o sea, van envolviendo en forma de círculos desde el cárdiax hasta el píloro. Y hay una tercera banda de músculos que son oblicuos. O sea, no van ni longitudinales ni transversales, sino que van oblicuos en la parte del estómago. Esto permite que el estómago se convierta en una bolsa de presión y que comprima fácilmente los alimentos y los expulse directamente al intestino delgado. Esta capa de músculos hacen o permiten lo que ustedes llaman peristalsis. Ahora, ¿cómo es que todo esto funciona automáticamente? Ustedes no lo controlan, ustedes no le mandan al estómago la orden de que se comprima. Cuando un estómago ya ha mezclado, ha hecho todas las tres funciones que hablamos hace un rato, libera sustancias como ser la gastrina. Estas sustancias provocan un cambio metabólico, un cambio neuronal y provocan una orden cerebral que dice comprímase. Y entonces el estómago se empieza a comprimir espontáneamente y empieza a evacuar el quimo. Esto es un mecanismo automático, no lo podemos regular, no lo podemos controlar, pero sí lo podemos alterar con comer inadecuadamente, comer copiosamente, no permitir una buena digestión, comer a horas fuera de tiempo, etc. Aquí tenemos un dibujo donde está el estómago, esta es la unión gastroesofágica, este es el cárdiax, aquí está el fondo, este es el cuerpo, esta es la curvatura mayor, esta es la curvatura menor, aquí está el antro pilórico y el píloro que está a este nivel. El estómago está suspendido por ligamentos y protegido por el epiplón, eso lo vieron en anatomía. El epiplón, que son unas especies como de faldas de grasa que sirven para protección y lubricación tanto del estómago como del intestino delgado. Aquí las tres capas que les hablé, estas son las capas longitudinales, estas son las capas circulares o transversales y estas son las capas oblicuas. Todas se comprimen provocando que este estómago expulse todo lo que hay de aquí hacia el antro pilórico y a la vez el esfínter pasa directamente al intestino delgado. Microscópicamente la mucosa del estómago es así, como múltiples cráteres. Estos cráteres producen el ácido gástrico, que es el que prácticamente deshace los alimentos y permite la fragmentación de sustancias que posteriormente serán absorbidas en el intestino delgado, sobre todo en duodeno y yeyuno. Aquí un diagrama con las diferentes partes del estómago. Aquí está el hígado, la vesícula biliar, el vaso y el intestino delgado, el grueso que es este. El intestino delgado está por aquí abajo, no se ve.
y este es un riñón. Lo importante de esto es que ustedes sepan que cada una de estas áreas del estómago, para poder ser identificada y valorada, significa que hay que cambiar de posición al paciente. Aquí, los pliegues de la curvatura mayor, los ven aquí, y aquí los pliegues de la curvatura menor. Si ustedes se fijan, estos son más finos, estos son más gruesos. Si hay igualdad en el grosor, ya significa que hay un problema, que puede ser una gastritis, que pueden, si hay imágenes como de hoyo, son cráteres, ya pueden ser úlceras o lesiones premalignas. Lo importante es saber buscarlas. Una vez que el alimento es degradado prácticamente en el estómago, pasa al duodeno. En el duodeno, en su primera porción, genera un estímulo el contacto con el quimo, provocando que en la segunda porción, ¿verdad?, justamente donde entra lo que se llama la ampolla de Vater. La ampolla de Vater es un pequeño esfínter unido entre el duodeno y el colédoco. El colédoco es el que lleva las sales biliares del hígado, que están almacenadas en la vesícula biliar. Esas sales, al mezclarse con el quimo, provocan una disolución total del quimo, convirtiéndolo en diferentes fragmentos o microfragmentos o partículas que se llamarán proteínas, carbohidratos, grasas y vitaminas, y separándolo del agua. Esto provocará entonces que en el intestino delgado se absorban la mayoría o la totalidad de los nutrientes. Entonces el intestino delgado prácticamente es el encargado de la absorción de todos los nutrientes de nuestro cuerpo. Cuando hay una alteración infecciosa a nivel del intestino delgado, hay pérdida de la absorción de nutrientes y viene el cuadro diarreico, ¿verdad? Las enteritis bacterianas desnutren al niño o desnutren a una persona precisamente porque no se están absorbiendo ninguna de estas sustancias. Entonces, el intestino delgado en su interior tiene un montón de pliegues circulares como anillos que se miran como en estos. En estos anillos hay una especie de vellosidades microscópicas que serían como tentáculos que se encargan de captar estas partículas de proteínas, grasas y absorberlas para llevarlas al torrente sanguíneo, que a su vez pasarán al hígado. En el hígado se metabolizarán y serán enviadas al corazón, el cual los va a distribuir en todas las estructuras de nuestro sistema, ¿verdad? Cerebro, corazón, a donde quiera que sea. Pero la absorción se llevó a cabo en el intestino delgado. El intestino delgado se divide en 3 segmentos: duodeno, yeyuno e ilio. El duodeno es el encargado de determinar la disolución del quimo para su absorción, y desde la segunda porción hasta el yeyuno es donde más cantidad de estructuras o sustancias se absorben. La parte distal, el ilio, absorbe la mayor cantidad de agua y la restante que queda se reabsorberá en lo que es el colon ascendente, que lo miraremos en un rato. Entonces, como les decía, en el intestino delgado hay pliegues circulares, ¿verdad? Que son aproximadamente unos 800, y eso es lo que aumenta la superficie de absorción. En otras palabras, hasta cierto punto el intestino delgado es como un acordeón, pero bien chiquito y bien compactado. Pero dentro de ellos hay un montón de pliegues que terminan en las vellosidades, que sirven para la absorción de los nutrientes.
El duodeno normalmente puede medir unos 25 centímetros. El duodeno tiene una forma de una C, ¿verdad? Una de las características del duodeno es que en el intestino delgado, una porción, o sea, 2.5 centímetros de ese duodeno se convierten en retroperitoneales. Cuando hablamos retroperitoneales es que al estudiar el abdomen, en el abdomen hay lo que se llama cavidad peritoneal. En esa cavidad peritoneal es donde están la mayoría de estructuras. Pero la pared posterior de esta cavidad está protegida con una capa delgada que se llama peritoneo. Atrás de él se llama retroperitoneo. Normalmente en el retroperitoneo están los riñones. Y parte de los uréteres. Entonces, esta porción duodenal se pone retroperitoneal. Por eso es que es difícil evaluarla por la complejidad y la colonización. Cuando hay lesiones a ese nivel es una cirugía difícil porque hay que entrar a ese retroperitoneo. Hay que mover todas las estructuras del abdomen para poder llegar ahí. Normalmente está entre la columna, si lo vemos en los discos vertebrales, entre L1 y L4. En yeyuno, ¿verdad? En estudio fluoroscópico, el yeyuno tiene una característica que se puede saber cuál es el yeyuno, porque adquiere una forma como en plumas de ave. Eso lo vamos a ver cuando veamos tránsito intestinal, pero normalmente tiene esa forma. Puede medir hasta 2.5 metros de largo. El ilion puede medir hasta 3.5 metros y termina en la válvula ileocecal, que es un esfínter que une el intestino delgado con el intestino grueso. Dentro del intestino, como les dije, existen las vellosidades intestinales que protruyen hacia la luz intestinal y estas son las encargadas de provocar la absorción de los alimentos y tienen una forma como de borde de cepillo. El intestino delgado, al igual que el estómago, también, como hablamos ayer, tiene peristalsis. ¿Se acuerdan? Hablamos que la peristalsis estaba provocada por músculos longitudinales y músculos circunferenciales. Se contraen unos, se dilatan otros y esto hace que se vaya moviendo el bolo alimenticio. Entonces, del quimo que posteriormente se desintegra con las sales biliares, lo que va quedando ahí, se le va quitando el agua, se le va quitando los nutrientes, pero va quedando un desecho. Ese desecho tiene que ser movido con la peristalsis hasta llegar al ciego, en donde el ciego será el encargado de eliminar esta sustancia que ya no tiene un valor para el organismo ni da sustento a ningún órgano, con lo cual lo conoceremos como heces fecales. Entonces aquí, ayer vimos la cavidad oral, vimos el esófago, estamos viendo el estómago, acabamos de ver intestino delgado, hasta llegar hasta la válvula ileocecal. Desde la boca hasta la válvula ileocecal es un aparato digestivo alto o sistema digestivo alto. Desde la válvula ileocecal hasta el ano es aparato gastrointestinal bajo o sistema bajo, ¿verdad? Que normalmente es un estudio que se hace específico para ver patologías a este nivel cuando hay problemas de la defecación. Pero si ustedes se fijan, en todo este proceso digestivo
Entra en la cavidad oral con la lengua, los dientes que hablamos ayer, las glándulas mandibulares. Una vez que pasa al estómago, pues en el estómago se descompone. Una vez que pasa al duodeno, actúa la vesícula biliar, el hígado y el páncreas, que todas estas tres estructuras mandan esas sales biliares que van a desintegrar totalmente el quimo para ser absorbido en el intestino delgado, donde se absorben todos los nutrientes. Una vez que pasa al intestino delgado, solo queda esa sustancia sin nutrientes con cierta cantidad de agua, que se le llaman heces fecales, que pasan al intestino grueso, en donde la mayor cantidad de agua es absorbido en la porción ascendente del colon. Ya del colon transverso en adelante tiene poca agua y prácticamente ya queda lo que conocemos como heces fecales. El colon tiene un diámetro mayor que el intestino delgado, es hasta 3 veces mayor que el mismo. Este tiene una forma tubular, pero con constricciones múltiples, las cuales se le llaman austras, ¿verdad? Es como que estuviéramos viendo verdaderamente un acordeón, ya que el acordeón, cuando ustedes lo mueven, ¿verdad? Las partes que hacen curvatura se unen unas con otras o se expanden unas con otras, que serían las austras, y en medio hay una línea que las une, ¿verdad? Esas se llaman tenias, que son 3 bandas longitudinales, una superior, una anterior y una posterior, ¿verdad? Esas tenias son las que permiten que el colon tenga la peristalsis adecuada y el movimiento adecuado. Normalmente el colon derecho es más ancho que el izquierdo, razón por la cual en el lado derecho se acumula la gran cantidad de desechos, absorben el agua y por peristalsis lo mueven hacia el colon transverso, provocando que por declive vaya cayendo también al colon descendente. En la parte externa del colon hay un montón de imágenes saculares que son tejidos llenos completamente de grasa, que se llaman apéndices epiploicos o mentales, que sirven para protección del colon. Entre el intestino delgado, o sea, la válvula ileocecal y la parte posterior del colon ascendente, en su parte más baja, que se llama ciego, hay una prominencia que sale tubular, que tiene una luz en su interior, que se conoce como apéndice cecal. No son estos apéndices epiploicos, porque estos son de grasa. Eso es una continuidad del ciego tubular con una luz. Ese es lo que conocemos como el apéndice cecal, que cuando se inflama se le conoce como el nombre de apendicitis aguda. La pared del intestino grueso es delgada, aunque se mide grande, mide hasta 3 milímetros. Como les dije, el colon es hasta 3 veces más grueso que el intestino delgado. No contiene vellosidades, porque recuerden, aquí solo se absorbe el agua, no se absorben nutrientes, aquí solo hay desechos. Hay células que se llaman caliciformes y son abundantes en intestino grueso, que sirven para permitir la ubicación y que se desplace mucho mejor el desecho, que saldrá posteriormente hasta la región anal y será evacuado por la misma. Entonces aquí tenemos la apéndice cecal, esto es el ciego, aquí está la unión entre el intestino delgado y el ciego, que es la válvula ileocecal, el colon ascendente,
colon transverso, colon descendente. Esta curva que hace una especie de S es el recto sigmoides, y la parte inferior donde está el esfínter, que se llama ano. Este esfínter tiene una cualidad doble, ya que su parte superior se abre espontáneamente con el contacto, es automático, con el contacto de las heces en esta parte que se llama ampolla. Cuando las heces caen aquí, inmediatamente la parte interna de este esfínter se abre, no así la externa. La externa es de apertura voluntaria, o sea, ustedes la abren o no la abren, ¿verdad? Cuando alguien tiene un cuadro diarreico, este esfínter de arriba se abre, pero este esfínter de abajo uno lo puede cerrar voluntariamente para evitar la evacuación espontánea. Y precisamente por eso un mecanismo es que cuando hay una alteración a nivel, pueden haber ciertas enfermedades pediátricas, como las enfermedades Hirschsprung, que es cuando este esfínter no se abre nunca y las heces no pueden ser evacuadas y a los niños les cuesta sacar las heces, y es por una enfermedad que la vamos a ver cuando veamos esta patología, que no permite la evacuación de las heces y se dilata el colon. Aquí nuevamente la región cecal, la apéndice, que es una imagen tubular con luz propia, y la unión. Toda esta región es altamente vascularizada. El recto, en la parte distal ya del colon, ¿verdad? Puede medir 15 centímetros. Tiene unos sensores extremadamente estimulables, hasta el punto que cuando cae en la parte más baja de él, que se llama ampolla, activa el impulso de la defecación automáticamente. O sea, cuando las heces caen ahí, inmediatamente todos nosotros sentimos la sensación de ir al baño. La región anal es el esfínter o es el conducto, ¿verdad? Que tiene unas fibras musculares circunferenciales que me permiten abrir y cerrar, y que la apertura se llama orificio anal o ano. El intestino grueso tiene peristalsis igual que todos los demás, a través de la compresión o expansión de las haustras, permitiendo segmentación de los desechos. O sea, nosotros no defecamos todo de un solo, sino que básicamente cuando uno defeca lo que hay acumulado en la región de recto sigmoides. Y lo que está en recto sigmoides es expulsado, y después lo que está en el colon descendente cae. Por eso es que hay personas que tienen un estímulo muy rápido y que defecan después de cada comida. O hay personas que no lo hacen así, defecan una vez al día, otras defecan cada 3 días. El movimiento defecatorio es diferente para cada persona, pero debería por lo menos ser una vez al día para no generar enfermedades. Bueno, esto es básicamente lo que es toda la anatomía gastrointestinal. Su complejidad genera que haya diferentes tipos de estudios para su valoración. Como hablábamos con sus compañeros ayer, si es el compromiso entre estómago y esófago, sería un estudio gastroesofágico. Si el compromiso es entre estómago y duodeno, sería una serie gastroduodenal. Si el compromiso es puramente intestino delgado, sería un tránsito intestinal. Y si el compromiso es prácticamente del colon, sería un colon por enema. Entonces, de acuerdo a donde esté la afectación, así será el tipo de estudio a realizar.